La pistola de cartón. Un sábado de enero de 2019, en Río de Janeiro, Poliana Viana esperaba su Uber en la acera frente a su apartamento. Eran las 10 de la noche. El barrio estaba tranquilo. Ella tenía el teléfono en la mano y no miraba a ningún lado en particular. Entonces un hombre se sentó a su lado. No dijo nada al principio. Solo se colocó en el banco, muy cerca, con esa calma artificial de quien ya tomó una decisión. Luego le preguntó la hora. Viana sacó el teléfono y se lo dijo. El hombre asintió despacio, como si estuviera procesando una información muy compleja. Y en ese momento metió la mano al bolsillo. Lo que sacó tenía forma de pistola. Oscuro, compacto, apuntando hacia ella. Exigió el teléfono. Viana no gritó. No retrocedió. Se quedó muy quieta, lo cual es exactamente lo contrario de lo que el hombre esperaba. Luego miró el arma con atención. Algo no cuadraba. La forma era correcta, pero la textura era blanda. El filo de los bordes, demasiado uniforme. Demasiado ligero para ser metal. Y estaba a 30 centímetros de ella, lo cual significaba que si el arma era real y quería dispararla, necesitaría al menos un segundo para amartillarla. Ella no le iba a dar ese segundo. Poliana Viana llevaba años compitiendo en la UFC, la organización de artes marciales mixtas más importante del mundo. Categoría peso paja. 10 victorias profesionales, 2 derrotas. Entrenaba 5 horas al día. Su trabajo era medir distancias, leer intenciones y reaccionar antes de que el otro pueda pensar. Se levantó del banco. 2 puñetazos. Una patada. El hombre cayó al suelo. Viana se colocó encima, le pasó el brazo por el cuello y lo mantuvo en mataleao. La llave de estrangulamiento, con la mejilla de él contra el asfalto y el brazo de ella apretando sin margen de error. Él ya no se movía cuando llegó la policía. El arma resultó ser un recorte de cartón. Alguien había recortado un trozo de cartón en forma de pistola y lo había pintado de negro. Con eso había intentado robarle el teléfono a una luchadora profesional de la UFC que estaba esperando su taxi a solas por la noche. El agresor fue trasladado primero al hospital y luego a comisaría. Tenía la cara hinchada y varios golpes en el cuerpo. Viana no tenía un rasguño. Dana White, presidente de la UFC, publicó en Twitter la foto del agresor junto a una foto de Viana. 2 personas. Una con la cara destrozada, la otra con cara de no haber pasado nada. El hashtag era #badfuckingidea. Viana llegó a casa esa noche a tiempo para dormir. Hay agresores que eligen mal por pura ignorancia. No saben nada de su víctima y simplemente se equivocan. Hay otros que eligen mal incluso cuando podrían haberlo sabido. Solo tenían que haber preguntado en qué casa vivía la mujer que iban a matar. El martillo rojo. El 6 de septiembre de 2006, un miércoles por la tarde, Susan Kuhnhausen salió de la peluquería con el pelo recién arreglado y condujo hasta su casa en el barrio Montavilla, en el sudeste de Portland, Oregón. Llevaba 30 años trabajando como enfermera en urgencias. Ese día había terminado su turno, había ido al salón de belleza y lo único que quería era llegar a casa y descansar. Aparcó, entró, las persianas estaban cerradas. Ella recordaba haberlas abierto esa mañana antes de salir. Sobre la mesa había una nota de su marido. Se había ido a la playa. La casa estaba oscura y en silencio. Se dirigió al dormitorio. Del interior oscuro salió un hombre con guantes de goma amarillos y un martillo de carpintero en la mano. Le dio en la sien izquierda. Lo que el hombre no sabía era a quién había golpeado. Susan Kuhnhausen había pasado 3 décadas en urgencias recibiendo y estabilizando cuerpos en las peores condiciones posibles. Era grande, fuerte, y tenía los instintos de alguien que ha visto morir gente y ha decidido que no iba Brown para ser una de ellas esa noche. El golpe en la cabeza fue real. Lo que vino después también. Le quitó el martillo. Lo que sucedió en ese pasillo durante los minutos siguientes quedó registrado en el informe policial. Susan Kuhnhausen sometió al hombre, lo inmovilizó y lo estranguló con sus propias manos. Cuando llegó la policía, el agresor estaba muerto en el suelo del pasillo. La causa de muerte, según la autopsia, estrangulamiento. La vecina había llamado al 911. Le dijo al operador que la mujer de la casa creía que había estrangulado a un intruso, que el hombre
Estaba en el suelo cuando ella salió. La policía llegó y encontró exactamente lo que la vecina había descrito. Luego encontraron la mochila. Dentro había una agenda. En la agenda, una nota para la semana del 4 de septiembre. Llamar a Mike, recoger carta. En la cubierta interior de una carpeta, el número de teléfono móvil del marido de Susan. El hombre muerto en el pasillo se llamaba Edward Dalton Huffey. 59 años, ficha policial larga. Había trabajado como conserje en un negocio de su marido. Michael James Kuhnhausen le había pagado $50,000 para matar a su esposa. El matrimonio estaba en proceso de divorcio. Aparentemente, contratar un asesino le pareció más sencillo que llegar a un acuerdo. Al día siguiente, mientras la policía investigaba, Michael Kuhnhausen compró una pistola y escribió una nota de suicidio. La policía llegó antes de que pudiera usarla. Fue arrestado y acusado de conspiración para cometer asesinato y tentativa de asesinato. La fianza, $500,000. La policía de Portland entregó a Susan Kuhnhausen un reconocimiento oficial por lo que llamaron determinación excepcional. Ella cambió su apellido. Se convirtió en activista contra la violencia doméstica. El hombre que había contratado a alguien para matarla enfrentó cargos de asesinato. El sicario no llegó a cobrar el dinero completo. No llegó a cobrar nada en realidad. En Portland, el plan falló porque el agresor no sabía a quién tenía enfrente. En Chicago, un año y pico después, exactamente lo mismo. Solo cambiaron la ciudad y el arma. La bala en el tobillo. Una noche de viernes de diciembre de 2011, en el suroeste de Chicago, un hombre de 33 años al que llamaremos Justin, aparcó su coche y salió a la calle. Justin no quiso dar su apellido a la prensa. Lo que sí dijeron las autoridades sobre él era esto: exmilitar, entrenador de rescate de rehenes, trabajo en seguridad privada, formación en artes marciales de combate real. No el tipo de disciplina que se practica en un gimnasio limpio con colchonetas. El tipo que se aprende para sacar a personas de situaciones en las que alguien quiere matarlas. Esa noche, al salir del coche, un hombre emergió de las sombras con una pistola cargada, apuntando directo al pecho de Justin. Anthony Miranda tenía 24 años y antecedentes. Quería el coche. Ordenó a Justin que entregara las llaves. Justin miró la pistola. Luego miró a Miranda. No retrocedió. En el tiempo que Miranda tardó en registrar que algo no estaba saliendo como esperaba, Justin ya había calculado el ángulo, el peso y la distancia. No entró en pánico. No negoció. Ejecutó el desarme. Una serie de movimientos que los entrenadores de combate cuerpo a cuerpo describen como un cambio de control del arma en menos de un segundo, diseñado para el único momento en que el oponente no espera resistencia porque acaba de creer que ya ganó. La pistola cambió de manos. Durante el forcejeo, el arma se disparó. La bala impactó en el tobillo de Anthony Miranda. Su propia pistola, su propia bala, su propio tobillo. Justin lo tuvo en el suelo, inmovilizado, mientras esperaba a la policía. Miranda, según los registros del caso, le pidió que lo soltara porque tenía un bebé. Justin no lo soltó. Miranda fue arrestado ese domingo. Fianza de $350,000, cargos de robo a mano armada y descarga agravada de arma de fuego. Fue trasladado al hospital antes de pasar por comisaría, porque la bala que había llevado consigo al robo se la había llevado alojada en el pie. Justin habló brevemente con la prensa. Dijo que no se sentía un héroe, que lo que importaba era el entrenamiento, que si uno está bien preparado, tiene una oportunidad. Miranda llegó al robo con un arma. Se fue al hospital herido por esa misma arma. Justin llegó sin nada y se fue a casa sin un rasguño. Si quieres ver más casos como estos, el canal sigue activo. Suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo vídeo. Hasta aquí, los tres agresores tenían algo en común. No sabían a quién estaban atacando. El siguiente tampoco lo sabía. Pero hay una diferencia enorme entre un ladrón oportunista que elige mal y un asesino en serie con años de práctica que elige mal. El resultado fue el mismo. El nivel de error fue mucho más difícil de explicar. La furgoneta. En el otoño de 1993, en Inglewood, California, Fredia Gibbs salió de una partida de dominó y aceptó que un hombre la llevara a casa. Parecía un vecino normal.
Tenía una furgoneta. La noche estaba bien. No había razón evidente para negarse. Lo que Gibbs no sabía era quién era ese hombre. Lo que el hombre no sabía era quién era ella. Fredia Gibbs tenía 30 años y 3 títulos mundiales de kickboxing, el de la ISCA, el de la WKA y el de la WKF. Era la primera mujer afroamericana en ganar el título mundial de la ISCA sin haber perdido un combate. 15 knockouts en su carrera profesional, entrenada desde niña en taekwondo, kickboxing y muay thai. Se le había dado el apodo de «la chita» por la velocidad con la que se movía. Esa noche no llevaba los guantes puestos. Llevaba ropa de calle y salía de una partida de dominó. El hombre se llamaba Lonnie David Franklin Jr. Lonnie Franklin Jr. llevaba años matando mujeres en el sur de Los Ángeles. La policía lo conocería más tarde como el Grim Sleeper, el durmiente sombrío, un apodo que venía de los años en que pareció desaparecer entre una oleada de crímenes y la siguiente. Franklin tenía un método. Elegía mujeres solas, las drogaba si podía, las subía a su furgoneta, y lo que venía después nunca terminaba bien para ellas. Esa noche drogó la bebida de Gibbs durante la partida. Luego le ofreció el viaje. Dentro de la furgoneta algo no cuadraba. El conductor giró en la dirección equivocada. Gibbs lo notó. Las puertas estaban bloqueadas. Franklin había hecho esto antes, con otras mujeres, y nunca había encontrado resistencia real. Esta vez la encontró. Gibbs activó lo que décadas de entrenamiento le habían dado. No fue un momento de pánico. Fue una transición. Lo que Franklin esperaba era pasividad, confusión, miedo. Lo que encontró fue una campeona mundial que había pasado 20 años aprendiendo exactamente qué hacer cuando alguien intenta hacerle daño. Gibbs logró escapar de la furgoneta. Franklin siguió con su vida. No fue arrestado esa noche. No fue identificado. Pasaron años. Gibbs sabía lo que le había pasado, pero no sabía quién era el hombre. Franklin sabía que algo había salido muy mal, pero tampoco sabía quién era ella. En 2010, la policía de Los Ángeles arrestó a Lonnie David Franklin Jr. Cuando su cara apareció en las noticias, Fredia Gibbs lo reconoció. Habían pasado 17 años. Franklin fue condenado en 2016 por 10 asesinatos y un intento de asesinato. Fue sentenciado a muerte. Había elegido a sus víctimas siempre de la misma forma. Mujeres solas, de noche, en el sur de Los Ángeles. Las elegía porque parecían vulnerables, porque parecían fáciles, porque nadie iba a mirar demasiado si desaparecían. Fredia Gibbs también lo parecía esa noche. Solo que debajo de esa apariencia había 3 títulos mundiales y 15 knockouts. Franklin sobrevivió al error que cometió con Gibbs. No aprendió nada de él. Años antes de esa noche en Inglewood, había cometido el mismo error con otra mujer. Y esa vez, la mujer dejó algo atrás que iba a hundirlo décadas después. La Polaroid. En noviembre de 1988, en el sur de Los Ángeles, Lonnie Franklin Jr. abordó a Enietra Washington y le ofreció llevarla en su coche. Ella aceptó. Franklin llevaba 3 años matando mujeres en esa misma zona. Tenía un método que funcionaba porque las víctimas no podían advertirlo. No había noticias conectando los casos. No había perfil público del asesino. Solo desapariciones que la policía tardaba en tomar en serio porque las víctimas eran mujeres negras en un barrio pobre durante el pico de la epidemia de crack. Y en 1988 eso significaba que sus casos no llegaban a los titulares. Franklin sabía esto. Operaba con esa certeza. Dentro del coche, en algún momento de esa noche, Franklin disparó a Enietra Washington en el pecho. Ella cayó. Él la creyó muerta. Y entonces hizo algo que había hecho antes, algo que formaba parte de lo que era. Sacó una cámara Polaroid y le tomó una fotografía. A Washington. Herida, inconsciente, sangrando en el asiento de su coche. La foto salió de la cámara, se reveló en segundos, y Franklin la guardó. Luego empujó a Washington fuera del vehículo y se marchó. Washington no estaba muerta. Logró salir de donde la había dejado. Sobrevivió. Fue al hospital. Le contó a la policía lo que había pasado. El hombre, el coche, el disparo. Pero no tenía nombre, no tenía matrícula. Solo el recuerdo de una cara y la certeza de lo que le había hecho.
Franklin siguió matando durante años. La policía eventualmente conectó los crímenes y le dio el apodo, el Grim Sleeper, porque entre 1988 y 2002 no aparecieron víctimas atribuidas a él, y los investigadores asumieron que había parado, que estaba durmiendo. Lo que encontraron cuando lo arrestaron sugirió que esa suposición era incorrecta. En 2010, la policía de Los Ángeles llegó a la casa de Lonnie David Franklin Jr. en el barrio de West Adams. Registraron el garaje. Encontraron armas. Encontraron ropa de mujeres. Encontraron casi 1000 fotografías de mujeres, algunas atadas, algunas inconscientes, algunas que no habían sido identificadas nunca. Y encontraron la Polaroid, la foto que Franklin le había tomado a Enietra Washington en noviembre de 1988, creyendo que estaba muerta, creyendo que nadie iba a reclamarla, creyendo que ese momento era solo suyo. La foto había esperado en su garaje durante 22 años. El juicio comenzó en 2016. Enietra Washington se sentó en la sala del tribunal y señaló a Lonnie Franklin Jr. Dijo que ese era el hombre que le había disparado. Su testimonio, junto con la fotografía y las pruebas de ADN, selló la condena. Franklin fue sentenciado a muerte. Murió el 28 de marzo de 2020 en su celda de la prisión estatal de San Quintín, California. La causa de muerte nunca fue confirmada públicamente. El número real de sus víctimas tampoco. Las casi 1000 fotografías contenían mujeres que nadie ha podido identificar todavía. Franklin tomó esa foto porque quería guardar algo para él. Quería un registro. Quería que ese momento le perteneciera. Acabó siendo la foto que lo enterró.